Bien, pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Gálatas capítulo 5 en primer lugar. Vamos a mirar dos pasajes bíblicos, Gálatas capítulo 5. Los versículos desde el 16 hasta el 26. La semana pasada, en la cámara de la grabación, empezó enfocando el local de reunión. Y la verdad que era muy hermoso ver a los hermanos, cada uno buscando en su Biblia. O sea que la visión del local era una visión preciosa, porque se escuchaba de fondo diciendo, hermanos, vamos a buscar tal pasaje, y se veía todo el mundo sacando la Biblia y buscando en la Biblia. Así que yo tuve que dar gracias porque la cámara estuviera movida, porque es un verdadero gozo, un verdadero testimonio, ¿verdad?, del deseo de estudiar la palabra de Dios. Entonces dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y pasamos ahora a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Los versículos del 1 al 4. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y si recuerdan, la semana anterior habíamos mirado la porción de los versículos del capítulo anterior, desde el 10 hasta el 16. Y para hacer un muy breve repaso, simplemente recordaremos que aquí había 3 obras del Espíritu Santo, en el capítulo 2, del 10 hasta el 16. En primer lugar estaba la obra de la revelación, y esa obra tiene que ver con dar a conocer verdades espirituales de parte de Dios, por la iniciativa de Dios, y que la revelación fue dada a los apóstoles y a los profetas, en este caso del Nuevo Testamento. Entonces, revelación tiene que ver con conocimiento. En segundo lugar, hablábamos de la inspiración, y la inspiración tiene que ver con la transmisión o con la comunicación de esas verdades reveladas a santos hombres de Dios, de tal manera que el Espíritu le guió
para que incluso las mismas palabras, no solo los conceptos, sino las mismas palabras fueron enseñadas por el Espíritu Santo y son las que tenemos en las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración es verbal porque las mismas palabras fueron dadas por Dios, y es plenaria porque atañe a toda la Escritura. Y de esta manera la Biblia es un libro inerrante y es un libro infalible. Es un libro que no tiene error y es un libro que no tiene mentira, ni error ni mentira, solo contiene verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y es un libro inalterable, inmutable, eterno, para siempre. Lo escuchamos, creo que era el jueves, no sé si era el miércoles o el jueves. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y al que diga otra cosa le responderemos con la epístola a los Romanos, donde dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en último lugar estaba la obra de la iluminación. Si la revelación tiene que ver con conocimiento, la inspiración tiene que ver con comunicación, la iluminación tiene que ver con comprensión. El Espíritu Santo, la palabra ya ha sido revelada. La Biblia es un libro inspirado, eso ya ocurrió, pero hoy, aún hoy, los creyentes necesitamos comprender las Escrituras con el auxilio del Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos, nuestra mente iluminada. Es el Espíritu Santo el que da la luz cuando nosotros nos acercamos a las páginas del Santo Libro. Y hay una distinción en este capítulo 2 que vimos la semana anterior, entre el hombre natural, que es el inconverso, el que está ajeno a la vida de Dios y por lo tanto no tiene el auxilio enseñador del Espíritu Santo, y por tanto el hombre natural no entiende las cosas, no entiende las verdades, no discierne, no percibe lo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque para él es locura y necesitaría comprenderlas espiritualmente. Sin embargo, luego se habla del espiritual, del hombre espiritual. Y cuando se habla del hombre espiritual se refiere al creyente guiado por el Espíritu Santo. Hoy tendremos que ver que tristemente no todo creyente puede corresponder con esa clasificación de creyente espiritual o de creyente guiado por el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 3 y precisamente aquí vamos a tener enseguida el contraste entre dos tipos de creyentes, uno espirituales y otros habremos de ver la contrapartida, que es carnales. Este capítulo 3, los 4 primeros versículos constituyen una reprensión de la carnalidad existente entre los creyentes en Corinto, quizá la mayoría de los creyentes en Corinto, una reprensión clara de la carnalidad. En primer lugar, el versículo 1 nos habla del hecho mismo de la carnalidad. Miren, el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que en primer lugar vamos a ver aquí el hecho de la carnalidad. Y comienza como un recuerdo. Comienza el apóstol Pablo hacia atrás en el tiempo, hablando de que no pudo hablarles, y esto tiene que ver con su primera visita a Corinto, cuando él les llevó el Evangelio. En aquella ocasión, él no pudo hablarles, dirá a continuación, como a espirituales. El verbo hablar se emplea una vez más, ya lo hemos notado en el capítulo 2, miren por favor, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos, ahí está el verbo hablar, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. De nuevo el versículo 7 tiene el verbo hablar. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 13 también tiene el verbo hablar, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esta referencia a hablar posiblemente sea a predicar, una manera de referirse a predicar. Capítulo 1, 17,
tenemos ahí, no me envió Cristo a bautizar, capítulo 1, versículo 21. Al final del versículo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y capítulo 2, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero decimos que el contraste que encontramos ahora, y es el contraste principal de esta porción bíblica, es el de creyentes espirituales o creyentes carnales. Es el contraste principal de estos 4 versículos. Si bien en el capítulo anterior hemos dicho el hombre natural frente al espiritual es el incrédulo frente a un tipo de creyente, ahora nos centramos solo en creyentes. Tenemos entonces creyentes espirituales y creyentes carnales, pero dice que no les habló como a espirituales, sino como a carnales. La palabra carnales está en el versículo 1, de nuevo está en el versículo 3 en 2 ocasiones, aún sois carnales, al principio del versículo, y al final del versículo la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y de nuevo cierra la sección insistiendo con la pregunta, ¿no sois carnales? Así que tenemos una amonestación muy seria, realmente dura, porque entre los creyentes en Corinto estaban prevaleciendo conductas que no eran propias de verdaderos creyentes. Entre los cristianos en Corinto había comportamientos que no eran propios de personas que estuvieran siendo guiadas por el Espíritu Santo. Estaban pensando, estaban hablando y estaban comportándose como si no fueran cristianos. No estaban viviendo a la altura de las demandas del Evangelio. No estaban andando realmente en el poder del Espíritu Santo y en esa nueva vida, ni ciñéndose a lo que enseña la palabra de Dios, tratando de conducirse según la revelación de las Escrituras. Ciertamente la carne incluye todas las operaciones humanas que no apuntan a la gloria de Dios, que no se encaminan al bien del prójimo, que no se ajustan a la voluntad de Dios, sino a la voluntad propia, al ego, al yo, a aquello que tiene que ver con nosotros mismos. Ahora, leímos antes en Gálatas 5, y quisiera un momento retornar ahí, nada más un instante, Gálatas capítulo 5, para solamente decir algo. Gálatas capítulo 5, porque es un pasaje que nos ayuda a entender lo que queremos expresar en esta mañana, porque la Biblia es un libro, es el libro que se interpreta a sí mismo. Entonces, para entender mejor, vamos a mirar un poco nada más en Gálatas, lo leímos antes, los versículos 16 al 26. Miren, por el versículo 16, tengan ustedes delante del pasaje, debemos entender que el cristiano debe andar en el Espíritu y no según la carne, o no en la carne, o no por la carne, o no en la potencia, en la fuerza de la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no podemos estar ocupados al mismo tiempo en las cosas espirituales y en las cosas del pecado. El problema de la vida cristiana, dijo Scofield, es que en tanto el cristiano vive en este mundo, es como 2 árboles. Hay el viejo árbol de la carne y el nuevo árbol de la naturaleza divina que ha sido implantada por el nuevo nacimiento. Y el problema es cómo mantener estéril el viejo árbol, pero fructífero el nuevo. El problema se resuelve andando en el Espíritu. Pero a continuación en Gálatas 5, el versículo 17 dice que hay una lucha en el interior del cristiano. Hay 2 tipos de deseos enfrentados y tenemos entonces por un lado los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Eso solo ocurre en el creyente. El Espíritu de Dios y nuestra carne están en perpetua guerra. Y esta guerra va a permanecer hasta que seamos trasladados de este mundo y llevados a la ciudad celestial, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no entrará nada manchado con la suciedad. Ahora, los versículos 19 al 21 de Gálatas 5
nos dicen que la carne, las obras de la carne, los hechos que surgen de la carne son pecados. La carne se manifiesta a través de obras pecaminosas y tenemos ahí una lista en la cual aparecen 3 elementos que luego veremos están también en nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 3. 3 de los elementos que están aquí también se encuentran luego en 1 Corintios capítulo 3. En cuarto lugar, en este pasaje de Gálatas, frente a las obras de la carne, el Espíritu tiene un fruto, y decimos un fruto porque la palabra está en singular, es el fruto del Espíritu, porque hay un resultado, la palabra aquí fruto tiene que ver con resultado, y ese resultado, ese fruto, es la generación del carácter de Cristo en el creyente. Miren lo que dice el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el carácter de Cristo que va siendo formado en el creyente. Ese es el fruto del Espíritu, es el resultado de andar en el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo en el creyente, produciendo esta imagen de Cristo. Versículo 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí se menciona un hecho pasado, se menciona el momento de la conversión. En el momento de la conversión hay una muerte. Nosotros hemos muerto a la vida vieja, hemos muerto con Cristo en la cruz. En el momento de la conversión nosotros hemos muerto. Cuando nos arrepentimos, hemos tomado la decisión de arrepentirnos, de convertirnos, de dejar atrás, de ya no vivir para la naturaleza caída. Pero esta decisión tomada en el pasado tiene que ser mantenida, tiene que ser renovada en el presente. Y además caracterizarse no solo por la muerte de esa vida vieja, sino por vivir, por perseverar en esa nueva vida. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ahora andemos también por el Espíritu. Al resucitar con Cristo, nuestra vida ha de caracterizarse por vivir en el Espíritu. Y seguro que todos lo tenemos muy presente porque lo representamos en el bautismo, como el Señor nos ha enseñado. Cuando una persona entra para ser bautizada en las aguas, sabemos que es sumergida, sabemos que es tapada en agua, porque la vida vieja ha quedado sepultada, pero la persona no queda en ese sepulcro de agua, sino la persona es levantada para una nueva vida, para andar en la vida de Cristo, y esa vida se vive en el poder del Espíritu Santo. Pero termina diciendo Gálatas 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Retornamos a 1 Corintios capítulo 3. Entonces, lo que ocurría en Corinto era que había tristemente una conducta, una manera de pensamiento, una manera de hablar de creyentes carnales. Era un hecho que el apóstol, guiado por el Espíritu, tiene que reprender. Ahora, en segundo lugar, tenemos ahora el resultado de la carnalidad. ¿Cuál es el resultado de la carnalidad? Bueno, termina el versículo 1 diciéndonos como a niños en Cristo. ¿Cuál es el resultado de la carnalidad? Bueno, la carnalidad impide el correcto desarrollo o crecimiento del creyente. La carnalidad impide, obstaculiza, paraliza el correcto desarrollo del creyente. Dice, como a niños en Cristo os di a beber leche, versículo 2, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta expresión niños en Cristo se contrapone con la que aparece en el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, donde dice, sin embargo, hablamos sabiduría, y noten que dice ahora,
entre los que han alcanzado madurez. Entonces, niños frente a los maduros, los que han alcanzado madurez. La expresión en Cristo, al decir niños en Cristo, implica el reconocimiento de que estamos ante creyentes. Tenía Pablo a los corintios por miembros de la misma familia en Cristo, pero espiritualmente solo eran unos niños. Y nosotros bien podemos tener en cuenta que no es lo mismo la infantilidad que el infantilismo. No es lo mismo la infantilidad que el infantilismo. No era extraño que en un comienzo se pudiera decir, aún no erais capaces en el momento de la conversión y al dar los primeros pasos, recién convertidos, empezando en el Evangelio, aún no erais capaces. Lo triste va a ser que todavía pasados los años tenga que decir, ni soy capaces todavía. Eso es el infantilismo. Infantilidad e infantilismo, porque la carnalidad frena, impide, paraliza el crecimiento espiritual. Ahora, estamos diciendo que la carnalidad impide el crecimiento. Miren por favor, Primera de Pedro capítulo 2. Este pasaje también nos habla exactamente de que el pecado no confesado, impide el crecimiento espiritual, es un obstáculo para el crecimiento espiritual, el andar en la carne. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Notamos como en esta porción se habla del crecer, pero antes se habla del desechar. Porque estas cosas impiden, obstaculizan, paralizan el crecimiento espiritual. El pecado actúa como una enfermedad. Si hay un niño en tiempo de crecimiento y los padres detectan que el niño no crece, pues tendrán que ir al médico a ver exactamente qué ocurre. Y tal vez hay algún problema, tal vez hay alguna enfermedad que habrá que tratar. La enfermedad paralizante del crecimiento espiritual es el pecado no confesado, el pecado en el que el creyente vive sin apartarse, sin dejarlo, sin arrepentirse. Y en segundo lugar, en Primera de Pedro capítulo 2, nos habla de la alimentación adecuada. Este caso es el factor positivo para el crecimiento, la alimentación adecuada que está en la palabra de Dios, aquí mencionado como leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en el camino de la salvación. El apetito es importante para el crecimiento. El crecimiento espiritual siempre va marcado por apetito, por ganas de comer, por un deleite en la palabra de Dios, con la misma intensidad que un bebé anhela la leche y que llora y que aún patalea y que no renuncia a la leche que él anhela. La leche espiritual no adulterada es el medio que Dios nos da para crecer espiritualmente, y la meta final del crecimiento espiritual será la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Evidentemente la leche es el tipo de alimento necesario para un bebé. La leche es el alimento para el niño de cuerpo tierno y delicado, aún no desarrollado lo suficientemente. El alimento adecuado será la leche. En Génesis capítulo 21, versículo 8, Génesis 21,
versículo 8, tenemos el caso de Isaac, Génesis 21, versículo 8. Génesis 21, versículo 8. Y aquí había una costumbre oriental de hacer una celebración un día especial. Miren. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Isaac, un bebé, pero ya había ido naciendo, ya no era tan pequeño, y destacamos de este versículo que al principio dice, y creció. Dice, y creció. Miren qué importante. Ya Isaac llegó el momento, aún siendo niño, creció el niño, aún siendo niño, pero creció, había un progreso en Isaac, humanamente hablando. Ya podía empezar a participar al menos de alguna vianda sencilla. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento, ya hemos leído 2 de ellos, en los que se menciona la palabra de Dios como la leche espiritual. Uno es 1 Corintios 3:2, otro es 1 de Pedro 2:2, y si estuviera aquí cierto hermano que todos recordamos, dirían, ¿cómo terminan los versículos en el número 2, verdad? Pues el tercer versículo también termina en el número 2, que lo leeremos después, que es Hebreos 5:12. Todos terminan con el número 2. Y entonces se refiere a la leche como verdades elementales tocantes a Cristo, como las verdades iniciales o el ABC, diríamos, del Evangelio. Y ciertamente la palabra de Dios como leche alimenta el alma, y el bebé espiritual puede acercarse a la Biblia y va a encontrar leche adecuada para su edad. Porque la Biblia es tal que el Espíritu Santo que la dio puede dar de sus verdades aún al creyente recién nacido, y si quieren incluso a un niño en el ámbito natural que también se ha convertido, puede sumergirse en las Escrituras y puede alimentarse de la leche espiritual no adulterada. Pero el versículo en 1 Corintios 3:2 sigue diciendo, os di a beber leche y no vianda. Esta palabra es la misma que aparece unas páginas más adelante, 1 Corintios 6:13. Vamos a mirarlo ya que lo tenemos aquí cerca. Y dice 1 Corintios 6:13, las viandas, ahí está la palabra, para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Lo dejamos ahí. En Lucas 9:13, solo lo cito, se traduce como alimentos. Iban a comprar o les mandó a comprar alimentos. Y en 1 Timoteo 4:3 dice que hay ciertas doctrinas demoníacas a través de las cuales se mandaría a las personas abstenerse de, la palabra es alimento o la palabra es viandas. Ese es el uso literal de la palabra. Figuradamente se refiere a los aspectos más profundos de las doctrinas de las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 5, ahora sí. Hebreos capítulo 5, donde aparece el mismo contraste entre la leche y en este caso la palabra es alimento sólido. Hebreos 5. Vamos a leer desde el 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues al igual que aquí a los que estaba en primer lugar dirigida esta epístola a los hebreos, en cuanto a los creyentes en Corinto, aquí a los hebreos se les dice después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros. En 1 Corintios capítulo 3,
sigue diciendo nuestra porción bíblica, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y comienza diciendo el versículo 3, porque aún sois carnales. Había pasado el tiempo, pero no se había desarrollado el crecimiento. Lo trágico era que no había acompañado el desarrollo al tiempo. La expresión todavía además indica que el apóstol deseaba, que el apóstol anhelaba, que el apóstol se dolía, que el apóstol lamentaba que no ocurriera ese crecimiento. Yo pensaba en esa imagen de Isaac que mencionamos antes, y una fiesta y un banquete, y qué bueno que está creciendo, que ya no solo leche, que ya puede tomar alimento sólido. El hecho de tomar alimento sólido no quiere decir excluir la leche de la dieta, quiere decir no solo leche, también otras cosas más. Pero en este caso no hay alegría, hay tristeza, hay dolor. La falta de madurez de muchos creyentes en Corinto imposibilitaba la asimilación de la vianda de la palabra que correspondía a su edad espiritual. Así que tenemos en primer lugar el hecho de la carnalidad y en segundo lugar el resultado de la carnalidad, que es la paralización del crecimiento espiritual. Cuán triste si esto ocurre. Pero en último lugar tenemos las evidencias de la carnalidad. En los últimos versículos de nuestra porción tenemos las evidencias de la carnalidad. Versículo 3 sigue diciendo, pues, habiendo entre vosotros celos. Y aquí vamos a encontrar ahora una progresión, una serie de elementos, de 3 elementos que van aumentando en intensidad. El primero tiene que ver con lo interior, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver, dice, con celos. Y los celos son un sentimiento ferviente, un sentimiento agudo. En este caso de envidia. Había envidia entre los corintios. Una envidia que afectaba a unos frente a los otros. Los celos o la envidia hacen que una persona denigre a otra para querer exaltarse ella. Los celos se niegan a reconocer las cualidades de otros, pero se jactan de las mismas cosas y les suceden a ellos. Es la misma palabra que en Hechos capítulo 5, versículo 17, lo voy a leer rápidamente porque ya casi estamos fuera de tiempo. Hechos 5, 17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron, dice ahora, de celos, esa es la palabra, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí había la mano de Dios que estaba obrando en señales y en maravillas, y había muchos convertidos, gran número de hombres y mujeres, y estos hombres se llenaron de celo. Es la misma palabra. Así que el celo o los celos tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con algo interno. Es una evidencia de la carnalidad. ¿Cuál es la siguiente evidencia? Dice el apóstol Pablo que había también entre ellos contiendas. Y esta palabra tiene que ver con, este término tiene que ver con las palabras. Contiendas tiene que ver con lo que salía de sus bocas, con su conversación. Con razón el Señor dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra contiendas también podría ser traducida como pleitos o como discordias. Si en sus corazones habrían abrigado esos celos, esas motivaciones de envidia y de rivalidades, de su boca surgían esas conversaciones que eran dañinas. Y esta era una segunda manifestación de la carnalidad. Romanos capítulo 13, versículo 13, está ahí muy cerca. Romanos 13, versículo 13. Las dos últimas palabras son exactamente las mismas que celos y contiendas. Aquí aparece contiendas y envidia. Envidia es lo mismo que celos, solo que aparecen en orden inverso. Primero contiendas y después envidia.
Vamos a leer del 11 al 14, pero vamos a notar el versículo 13, las dos últimas palabras. Versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ahora tenemos las palabras que estamos buscando, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo mismo ocurre en 2 Corintios 12:20, pero lo vamos a simplemente mencionar por amor al tiempo. Y en tercer lugar, la tercera evidencia de la carnalidad, dice nuestro pasaje en 1 Corintios 3:3, disensiones y disensiones. Y hemos pasado del corazón, hemos pasado a las palabras y ahora a las acciones. Este término disensiones habla de divisiones, de abrigar celos en el corazón, de contiendas en la conversación, a forjarse divisiones, a forjarse partidos, lo cual era visible, lo cual era evidente, lo cual era conocido, y por eso sigue diciendo el pasaje: habiendo todo esto, ¿no sois carnales? E insistimos que estas tres palabras se encuentran en Gálatas 5:20 al hablar de las obras de la carne. Y sigo leyendo: ¿y andáis como hombres? Si andaban así era porque tal era su pauta de conducta, su forma de comportamiento. Andaban a la manera de los hombres, según los hombres, y ante esta pregunta se esperaría una respuesta afirmativa, no podría negarse. Andáis como hombres, cuando deberíais andar en el Espíritu. Deberíais andar guiados por el Espíritu. No tenemos nosotros tampoco, hermanos, que andar según la pauta del mundo, del hombre natural. No tenemos que andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, mejor dicho, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos de andar en novedad de vida. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Dónde hallamos la guía del Espíritu Santo? La hallamos en la palabra, porque el Espíritu Santo que dio la palabra nos guía por medio de la palabra. Por tanto, necesitamos nosotros, hermanos, conocer la palabra de Dios. Esta es la palabra de verdad, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no ve ni le puede recibir. Versículo 4, tenemos que terminar. Las disensiones, que es de lo último que se menciona, de esas tres evidencias, expresadas por medio de partidismos, probaban la carnalidad. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había 4 grupos ya mencionados en el capítulo 1 y versículo 12, podemos recordarlo, capítulo 1 y versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Las divisiones eran testimonio patente de su manera de conducirse. Al formar grupos, partidos, con nombres humanos, como aquí Pablo y Apolos, estaban actuando a un nivel meramente humano, muy por debajo de lo que se espera en el Señor. Y la pregunta para nosotros es, y vamos a buscar Gálatas 5, ¿cómo estamos andando nosotros? Gálatas capítulo 5. ¿Cómo estamos andando nosotros? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿Qué estamos alimentando? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo está siendo nuestra alimentación y nutrición cotidiana? ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Dónde está nuestro deleite? En la ley de Jehová tiene su delicia, y en su ley medita de día y de noche el varón bienaventurado y fructífero, dice el Salmo 1. Da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Aun si hubiéramos crecido, hermanos, tenemos que mantener ese deseo, ese anhelo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y hemos de seguir creciendo hasta que el Señor venga o nos llame con Él a su presencia. Que Él bendiga su palabra. Amén.